¿Sabías que Indonesia intentó borrar un país, pero no pudo? Normalmente todos se olvidan de él, y su caso es bastante raro, porque existen solo en la mitad de una isla junto a Indonesia. Muchos olvidan incluir a Timor-Leste al pensar en el sudeste asiático. Hay tres elementos. El tamaño. Es muy pequeño. Con solo 15.000 kilómetros cuadrados, es el país 154 más pequeño del mundo. La isla, la número 44 más grande, tiene la mitad bajo control de Indonesia. Como dije, luego tenemos la ubicación, ya que se encuentra en una zona de transición entre el sudeste asiático y Oceanía, y aunque a menudo se agrupa con Asia, debido a lazos políticos e históricos, su ubicación cerca de Australia y Melanesia hace que también se le asocie geográfica o culturalmente con Oceanía. Está como atrapada en un extraño limbo entre ellos, y por eso a menudo es olvidada. Fue colonia portuguesa hasta tarde en la historia, por lo que su identidad y cultura se dieron a conocer al mundo mucho después que otras. Pero Timor, en realidad, es un lugar bastante interesante, con una historia fascinante, así que aprendamos un poco sobre su historia y también sobre su geografía. ¿Qué significa el nombre del país? El nombre oficial es Timor-Leste en portugués, que significa Timor Oriental, y se debe a la isla donde se encuentra, llamada Timor. El país está en el lado oriental de la isla, excepto por este pequeño enclave, que mencionaremos en un momento. Lo interesante es que Timor en sí proviene de la palabra Timur, que significa este en malayo, así que obtenemos un nombre de lugar tautológico, que significa este-este. Dato curioso, en Tetum, idioma nativo usado con el portugués, el país se llama Timor Loroza, y Loroza significa este. Suele traducirse literalmente como donde sale el sol, similar a Japón, la tierra del sol naciente. Ahora, ¿qué hay de su geografía? Ya podemos saber dónde está, pero ¿qué hay de sus detalles? Timur es la más grande de las islas menores de la Sonda, en el archipiélago malayo. El país comparte la isla con Indonesia. Una característica inusual es Oekus, que es un enclave timorense separado del resto del país por territorio indonesio. Además de la parte continental, Timor-Leste también incluye la isla de Atauro al norte y la pequeña isla de Jako en el extremo oriental. Tienen fronteras marítimas con Indonesia y Australia. Su costa se extiende por unos 700 kilómetros y tiene una zona económica exclusiva relativamente grande en comparación con el tamaño de su territorio. El país está dominado por montañas, con cordilleras volcánicas inactivas que atraviesan la isla. Cerca de la mitad del territorio es inclinado, dificultando la agricultura y la infraestructura. El punto más alto es Tatamailau, también conocido como Monte Jamelau, que se eleva a casi 3.000 metros. La costa sur es menos montañosa y tiene llanuras costeras. La mayoría de los ríos son estacionales y disminuyen en los meses secos. La capital Dili está en la costa norte y Baucau, la segunda ciudad más grande, al este. Su clima es algo tropical, pero tiene temperaturas bastante estables durante todo el año. Hay una temporada de lluvias clara, usualmente de diciembre a mayo, y una temporada seca el resto del año. Los ecosistemas costeros mexicanos son muy ricos. Estas aguas pertenecen al Triángulo de Coral, una de las regiones marinas más biodiversas, con grandes arrecifes de coral. Así que, ahora que sabemos por qué se llama como se llama, dónde está y algunos detalles sobre su geografía, vamos a entrar en la historia. La historia de Timor, en mi opinión, debería dividirse en 4 eras. Primero, la época nativa o precolonial, luego el dominio portugués, la ocupación indonesia y finalmente la independencia moderna. Cada una nos ayuda a entender mejor el contexto moderno del país. La vida humana en Timor tiene al menos 42.000 años. Los hallazgos arqueológicos indican que la isla estuvo habitada desde épocas tempranas. Los primeros pobladores llegaron con migraciones australomelanesias, trayendo ancestros de lenguas papúas, probablemente desde la actual Taiwán. Luego llegaron otros grupos con origen común, pero antes estuvieron en otro lugar. Los pueblos austronesios arribaron por mar, introduciendo lenguas y agricultura, y se mezclaron con los habitantes previos. Las historias de Timuri cuentan que los colonos llegaron navegando por el sur, a veces desde la península de Malay o Sumatra. La agricultura creció gradualmente y fue clave en la isla.
Antes de los europeos, Timor no era un estado unificado. Estaba compuesta por pequeños reinos y comunidades, cada uno con una casa sagrada, gobernados por la ley consuetudinaria y con poder compartido entre un liurai, autoridad práctica, y un Rainajin, autoridad espiritual, unidos por tradiciones. Estos reinos formaban alianzas variables, pero varios perduraron siglos, logrando una unión de facto en ciertas regiones desde el siglo XIII. Destacaban por extraer y producir sándalo, muy valorado en Asia para perfumes y tallados. Comerciantes del sudeste de Asia, China e India visitaban la isla para comprarlo. Las exportaciones de sándalo vincularon a Timor con redes comerciales globales antes de los europeos. Pero parecía una de tantas islas clave para el comercio de especias en la región, como las Malucas, Java, Sumatra o Borneo. Los portugueses la gobernaron por el comercio de especias. A inicios del siglo XVI, Portugal exploraba el mundo, hallando rutas marítimas a la India, China, Japón y nuevas tierras para Europa. Fue la producción de sándalo lo que primero los llevó a llegar a Timor a finales de 1500. Pero durante mucho tiempo, su presencia se limitó al comercio. En los siglos XVII y XVII-I, intentaron controlar más, tras ser expulsados de islas cercanas por la Compañía Neerlandesa de las Hundias Orientales, que buscaba monopolio de especias. En 1769, los portugueses fundaron Dili para establecerse permanentemente, convirtiéndola en la capital de Timor portugués. Aún así, su control sobre el interior de la isla siguió siendo débil durante muchos años. La frontera entre el oeste de Timor holandés y el este portugués se estableció en 1814. Esta frontera más tarde se convirtió en el límite internacional entre Indonesia y Timor-Leste, y explica por qué el país no gobierna toda la isla. Fue una división colonial previa. Esto también explica el enclave del lado oeste de la isla. Todo está en un tratado del siglo XIX, donde Portugal acepta el control holandés del oeste de la isla, pero exige conservar Huicus, con aprobación holandesa, por ser su punto de desembarco histórico, y la capital inicial de Lifau, fundada por frailes dominicos. Antes llegaron a Solor, pero Lifau fue su primera llegada a Timor. Portugal descuidó la colonia durante siglos, invirtiendo muy poco en infraestructura, educación o desarrollo. La economía se basaba en exportar sándalo y café, pero la mayoría seguía siendo pobre. Los portugueses tenían colonias como Malaca, Macao, Goa y otras en la India, pero estaban muy lejos y el apoyo era limitado. El sándalo se procesaba y exportaba desde Macao, por lo que las ganancias permanecían ahí y no regresaban a Timor. Los portugueses desarrollaron la colonia gradualmente e introdujeron el catolicismo. Hoy Timor es de los países más católicos del mundo. El 97% de la población lo sigue, lo que es único en Asia. Lo más fascinante es que al independizarse de Portugal, solo el 30% era católico. Tras independizarse, la religión creció mucho, probablemente para diferenciarse de la vecina Indonesia musulmana, que intentó anexarlos. Aprenderemos más sobre esto en unos minutos. Se introdujo el portugués y la escritura latina en las escuelas. Luego, solo los hombres alfabetizados, que hablaban portugués y eran católicos, podían obtener la ciudadanía portuguesa. Durante la Segunda Guerra Mundial, Timor fue campo de batalla, pese a la neutralidad de Portugal. Aliados ocuparon el lugar en 1941 para frenar a Japón, pero los japoneses llegaron en 1942. El interior montañoso fue escenario de combates de guerrilla entre timoreses y tropas aliadas. Miles murieron por violencia, hambre y enfermedades. Tras la derrota de Japón en 1945, volvió el dominio portugués. En los años 50 y 60, Portugal invirtió algo más en educación y desarrollo en la región, pero el progreso fue limitado. Tras la revolución de 1974 en Portugal, que terminó con la dictadura e inició la descolonización, los cambios políticos fueron rápidos, surgieron partidos, crecieron tensiones, y en 1975 hubo una breve guerra civil entre grupos locales. Fretilin declaró la independencia en 1975, pero días después, Indonesia invadió, iniciando la tercera era, la invasión y ocupación indonesia. Indonesia
ya independiente de los holandeses y dueña del oeste de Timor, quería tomar el este de la isla. Fue por dos razones. Consideraban su existencia una anomalía y querían controlar la isla. Además, temían un estado independiente de izquierda cerca, lo cual podría desestabilizarlos e inspirar a otras islas a independizarse. Invadieron el 7 de diciembre de 1975 y al año siguiente declararon Timor Oriental su 27ª provincia. Pero la anexión no fue reconocida por las Naciones Unidas y la resistencia comenzó de inmediato por parte de los timorenses. Fretilin inició como ejército convencional, pero tras perder territorio adoptó la guerra de guerrillas. La ocupación de Indonesia estuvo marcada por violencia, desplazamientos, hambre y enfermedades. Se estima que entre 100.000 y 200.000 personas murieron en ese periodo, una gran pérdida para una población pequeña. Indonesia sí construyó algo de infraestructura, escuelas y servicios de salud, pero era principalmente para aparentar y para ser utilizada por los colonos indonesios que estaban enviando allí. La represión contra los timorenses y portugueses fue muy severa. El peor momento llegó en 1991, cuando las tropas indonesias abrieron fuego contra manifestaciones pacíficas en lo que se conoció como la Masacre de Santa Cruz. El evento se filmó y mostró internacionalmente, atrayendo atención global. Aquí pasó algo que considero muy hermoso. ¿Qué fue? Portugal, el antiguo colonizador, defendió rápidamente a Timor en el ámbito global, destacando lo que ocurría. Jugaron un papel crucial para mantener el tema vigente. Apoyaron la independencia de Timor. Por eso, al ver a Indonesia solo como un colonizador más, rechazaron reconocer su anexión. Gobiernos portugueses de izquierda y derecha llevaron el tema varias veces a la ONU y a instituciones europeas. Presentaron casos legales y ejercieron presión diplomática contra Indonesia, incluyendo impugnar acuerdos que trataban los recursos de Timor Oriental como propios. Impulsó a la comunidad europea a presionar políticamente, mantuvo el aislamiento diplomático y promovió un boicot a exportaciones y productos indonesios. Sin la insistencia de Portugal, de que seguía siendo la potencia gobernante de Timor Oriental y que ofrecería a Timor el derecho a ser independiente. La situación podría haber dejado de ser una preocupación global, y este esfuerzo diplomático, junto con la resistencia de Timori, que fue el elemento principal, por supuesto, funcionó. Durante todo ese tiempo, Yuseham Suarta, un líder de la resistencia, fue exiliado y también abogó incansablemente por la libertad de los timorenses ante la ONU y muchos gobiernos. En 1996, él y el obispo Carlos Felipe Ximenes Belu recibieron juntos el Nobel de la Paz por defender la resistencia pacífica de este pueblo oprimido. En Indonesia, la situación cambió especialmente en 1998, cuando el presidente Suharto renunció tras más de 3 décadas en el poder. Su sucesor enfrentó crisis interna y presión internacional, incluida la de Portugal, Australia, que se había unido a la causa, y toda la ONU. Indonesia permitió un referéndum sobre el futuro de Timor Oriental, y, supervisado por la ONU casi el 80%, votó por la independencia en vez de la autonomía en Indonesia. El problema no terminó ahí. Milicias pro-integración, apoyadas por el ejército indonesio, iniciaron otra ola de violencia. Incendiaron pueblos, destruyeron infraestructura y desplazaron a cientos. Ante la presión internacional y el aislamiento diplomático, Indonesia permitió la intervención de una fuerza de paz internacional liderada por Australia. Llegaron en 1999, restablecieron el orden e Indonesia revocó la anexión ese año. La ONU administró el territorio temporalmente. Y finalmente, Timor fue verdaderamente independiente al iniciar el nuevo milenio, y tras una breve administración de la ONU en 2002, se convirtieron oficialmente en su propio país. Entró en vigor una nueva constitución, se establecieron instituciones democráticas y el país se unió a la ONU. Xanana Gusmão, otro de los principales líderes de la resistencia, se convirtió en el primer presidente. El resultado de todo ese proceso también creó un vínculo increíblemente fuerte entre Timor y el antiguo colonizador, Portugal. Como Australia con Portugal, el portugués fue idioma cooficial. Timor se unió a la CPLP. Portugal apoyó el desarrollo de Timor enviando policías para capacitar a la seguridad local y expertos legales para crear sus instituciones judiciales. Hoy, la Guardia Nacional de Portugal opera en Timor cuando las fuerzas locales lo necesitan.
Maestros portugueses estuvieron en Timor para reconstruir escuelas y han enviado ayuda humanitaria tras desastres naturales. No es solo de un lado. Timor también apoya a Portugal, como en 2026 durante las tormentas e inundaciones. Con Australia, la situación es parecida, pero hay menos cercanía cultural e histórica. Australia aún garantiza la seguridad e independencia de Timor. Ayudan a extraer petróleo y gas en el mar de Timor, algo que algunos timorenses ven problemático. Son uno de los mayores socios económicos de Timor, y su principal fuente de ingresos es el petróleo y gas, por lo que la relación con Australia es clave. Sorprendentemente, su relación con Indonesia es normal. Hoy, pocos años después del conflicto, crearon una comisión de verdad y amistad en 2005. Ahora son uno de sus mayores socios comerciales. La mayoría de sus productos clave vienen de Indonesia y hay libre movimiento fronterizo. Timor-Leste sigue independiente, equilibrando su herencia nativa y su estatus cuasi portugués. Con el apoyo australiano y una nueva relación positiva con Indonesia, con quien comparte isla. Son tan pequeños que la mayoría olvida que existen, pero su historia y su gente son fascinantes. ¿Sabías? Al unirte como miembro o apoyar en Patreon, recibes videos exclusivos cada mes. Hay 2 disponibles ahora. Si quieres verlos y apoyar al canal, únete en cualquiera de los 2.